Amigas y amigos, una cordial bienvenida a esta nueva presentación de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Estamos en esta jornada del viernes 10 de junio del año 2022. El canal de YouTube con Facetas, porque estamos donde otros no están. Y ya saben, esta es una presentación para Sigedi Wiñay, consultoría contable con servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Aguarden sus oficinas aquí en Potosí, en calle Quijazo número 107, esquina Omiste, zona central, y los teléfonos 718-670, 724-32-860. Sigedi Wiñay, atendido por sus propietarios, los profesionales Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Elogia Rodríguez Espejo. Bienvenido en esta noche al profesor, al abogado, al amigo, desde Sucre, Bolivia, Vladimir Gutiérrez Pérez. Bienvenido, Vladimir, a Facetas, aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Iván, buenas noches, muy amable por tus palabras. Siempre es un gusto conversar contigo, a pesar de la distancia, pero ayudados por los medios de la tecnología que nos permite este tipo de relación. Bueno, apenas son 150 kilómetros, son 3 horas de viaje por carretera y la verdad estamos siempre muy unidos. Una vez más, gracias por haber accedido a esta segunda entrevista en lo que va del programa de Facetas. Y quiero hacerte una pregunta a propósito de lo que hace algunos días hemos recordado el Día del Maestro, prácticamente en honor a la fundación de la Escuela Normal de Maestros Mariscal Sucre, allá en la capital de la República. ¿Cómo te sientes? Porque primero has sido maestro de psicología, de filosofía, y prácticamente te has iniciado aquí en la ciudad de Potosí. Un breve recuento de lo que ha sido tu paso por el magisterio. Mira, Iván, efectivamente yo había estudiado filosofía y psicología en la Escuela Normal Simón Bolívar de la ciudad de La Paz. Egresé a los 21 años y de manera inmediata me trasladé a mi tierra, Potosí, y bueno, serví en el Colegio Medinaceli de tan gratos recuerdos, donde me inicié en realidad como profesor, pero de manera inmediata me contrataron también en el Colegio Franciscano y en el ILADE. En estos dos establecimientos particulares, también empecé mi carrera profesional de profesor de filosofía y psicología. Luego también trabajé en el Colegio Nacional Pichincha, del cual soy su exalumno, ¿no? He tenido la honra de trabajar en estos establecimientos de tanta trayectoria en nuestra ciudad, y luego me trasladaron al Colegio Borges de Betanzos, de donde yo fui su director. Ahí precisamente hice mis años de provincia, 2 años, y luego retorné a la ciudad, donde volví a participar en las actividades académicas en el Colegio Pichincha, y luego candidaté para ser ejecutivo de la Federación de Maestros de Potosí, y a los 28 años fui ejecutivo de los maestros de Potosí a través de un frente sindical denominado Bloque Independiente del Magisterio Urbano, BIMU, de tan gratos recuerdos para quienes hicimos también la vida sindical. Esta trayectoria indudablemente estaba en desarrollo, pero lamentablemente se vino el golpe de García Meza y bueno, fuimos perseguidos los dirigentes sindicales, y de esa manera tuve que abandonar la ciudad de Potosí para trasladarme acá a Sucre, donde también de manera inmediata pasé a trabajar en el Colegio Junín y también en el Colegio Sagrado Corazón. Ahí desarrollé también mi actividad como profesor de filosofía y de psicología, y de manera paralela fui estudiando la carrera que, bueno, siempre fue la pretensión mía. Soy hijo de abogado, mi padre fue abogado, entonces también me correspondía, diríamos, por herencia ser abogado, pero también por vocación, indudablemente, ¿no? Y de ahí es que tuve que trasladarme a la ciudad de Sucre. La verdad es que fui muy bien recibido acá en esa faceta de mi trabajo de profesor, donde, por ejemplo, me contrataron en el Colegio Sagrado Corazón para que sea director de estudios, y he estado en esa función prácticamente dirigiendo toda la parte académica, las reformas que hicimos en el colegio, y
desde luego también siguiendo la vida sindical. De ahí es que fui ejecutivo de la Federación de Maestros de Chuquisaca. Creo que soy uno de los pocos docentes que ha tenido ese honor de ser ejecutivo de estas dos federaciones, ¿no? De Potosí y también de Chuquisaca. Y desde luego que en ese afán también fui designado viceministro de Educación, siempre en este tramo de mi trayectoria profesional de profesor. A los 30 años ya fui viceministro y ejercí el tiempo en el que indudablemente me correspondió hacerlo y luego retorné a la ciudad de Sucre. Es un poco mi trayectoria muy rápida como profesor de Estado en esa profesión tan digna, tan bella de ser profesor, de conducir a juventudes. He tenido la suerte de tener estudiantes en estos colegios que he mencionado y que hasta la fecha tenemos una amistad muy interesante, porque comprenderás que cuando yo estuve de profesor en Potosí era muy jovenzuelo todavía, ¿no? Tenía 21 años y mis alumnos tenían 19. Entonces había una diferencia de 2 años, ¿no? De tal manera que no me decían profesor, me decían Vladimir, por ejemplo, ¿no es cierto? Y anécdotas como las que podríamos contar. Imagínate que en el franciscano los estudiantes tenían el corte firpo. Yo cuando llegué estaba todavía con la moda del cabello largo, la melena. Esta situación confrontó a los estudiantes con las autoridades. El director, padre Bernardino, me citó y me dijo, mire, si no se corta el cabello vamos a tener que prescindir de su servicio. Yo le dije, mire, prescindan porque vamos a hacer, ¿no es verdad? Pero los estudiantes dijeron, bueno, si se va Vladimir, toda la promoción se va a otro colegio. Se produjo un pequeño altercado que permitió una renovación de las ideas de ese tiempo y claro, muchos colegas apoyaron esta decisión de no cortarme mucho el cabello, pero quedamos en una situación amistosa porque el director me decía, córtese un poquito, por lo menos. Bueno, me corté un poquito y bueno, los muchachos lograron tener la melena un poco corta, pero ya, fue un avance en estos criterios generacionales, que la educación debe atenderlos, porque de lo contrario vamos a tener una brecha muy profunda entre los educadores y los educandos. Bueno, una reminiscencia bastante interesante de las épocas, especialmente de las primeras, cuando te iniciaste como maestro. Y dicho sea de paso, pues agradezco públicamente porque tú también fuiste mi maestro en el Colegio ILADE, el Instituto Latinoamericano de Educación, en el año 1978. Soy de la promoción 080 y bueno, aprovecho esta oportunidad porque sabemos que muchos compañeros de la promoción 080 ven este programa, están muchos fuera del país, están en Estados Unidos, en México, muchos en La Paz y bueno, estoy seguro que van a ponerse muy contentos después de ver al maestro, al profesor de psicología en 1978. La verdad, muchas gracias. Otra pregunta que también quiero formularte es, así como has tenido esa vasta experiencia como maestro de Estado, sobre todo en esas materias de filosofía y psicología, tanto en Sucre como en Potosí, ¿cuál es tu opinión en este momento de cómo se está impartiendo esas materias en la actualidad, teniendo en cuenta que ha cambiado el sistema educativo, inclusive las leyes de educación? Hoy estamos con la ley Avelino Cignani. ¿Cuál es tu enfoque al respecto si hacemos una comparación de dos épocas totalmente distintas en el plano político educacional, estimado Vladi? Y yo pienso que hay un cambio positivo en la enseñanza de la psicología. Se ha incorporado, por ejemplo, la temática de la filosofía de los pueblos originarios, lo que antes no existía y teníamos que hacer un esfuerzo enorme para poder involucrar esta temática. Pero donde yo veo que tal vez ha rezagado el conocimiento es en la investigación. Creo que la filosofía no es solamente un proceso reflexivo, sino también es algo de acción. Y esa acción es la investigación, saber por qué estamos haciendo las cosas, ¿no es verdad? Introducir al joven en la temática de la ciencia, porque sobre la ciencia edifica la filosofía. Hay temas tan importantes como los últimos descubrimientos astronómicos
que nos llevan a pensar cuál es el destino del hombre, cuál es el origen de la humanidad, qué es la vida, a dónde va el universo. Es decir, las teorías de Einstein que habían sido desarrolladas teóricamente, pero que actualmente han sido comprobadas. Por ejemplo, en la última fotografía que se tiene del agujero negro sobre el cual gira toda nuestra galaxia, el conjunto de las galaxias del grupo local, la magnitud universal. Tendríamos que hablar de millones de estrellas. Es decir, abrir los ojos para que el ciudadano tenga una cosmovisión universal. Te comento, por ejemplo, que en Japón los estudiantes están recibiendo una educación de esa magnitud. Es decir, ya no solamente el ciudadano de su país, sino el ciudadano mundial. Y también, desde luego, en nuestro caso, tendríamos que ir viendo ese derrotero universal. Quedarnos solamente con la lectura del pasado nos va a anclar demasiado. Tenemos que conjugar, desde mi punto de vista, dos aspectos: la cultura originaria y lo más avanzado de la cultura occidental y la cultura mundial. De tal suerte que podamos hacer esa simbiosis de estas dos culturas para generar una mejor visión de nuestra sociedad, del hombre boliviano en el ámbito internacional y desde luego en el ámbito nacional. ¿Qué mensaje darías, Vladimir, a los jóvenes estudiantes que ahora están prácticamente en el último año de secundaria, como ahora se llama, lo que antes era el cuarto curso del ciclo medio? Estoy seguro que hay muchos estudiantes, hombres y mujeres, que desean abrazar la noble carrera de la docencia, es decir, ir a la normal de la ciudad de Sucre, ir a la de la ciudad de La Paz, etcétera, y abrazar esta noble carrera para ser en el futuro profesor de filosofía, psicología. ¿Cuál sería ese mensaje? Porque en todo caso, los maestros tienen que ser verdaderos maestros actuando porque eso les venga de adentro, no ser improvisados, no sé si ese es el término, porque también sabemos que no hay buenos maestros, pero en esta materia que es tan complicada, tan especial, ¿cuál sería el mensaje que puedas brindar tú como también profesor de psicología y filosofía y con muchos años de experiencia? Entiendo que la juventud inicialmente debe abrir su visión no solo a las redes sociales que ahora están tan de moda. Hay que hacerlo, hay que aprovechar la tecnología. No hacerlo significaría un retroceso enorme. Pero no nos podemos quedar solo con los juegos, no nos podemos quedar en la diversión, en la distracción. Entonces, los jóvenes tienen que aprovechar esta tecnología para mejorar su capacidad de análisis, su capacidad de síntesis. Fíjate que antes los estudiantes teníamos que ir a la biblioteca y si no encontrábamos un libro, no podíamos aprender, comprender lo que estaba ocurriendo en el mundo. Actualmente, uno fácilmente ingresa vía Internet a bibliotecas completas, gratuitas, en las cuales encuentra el conocimiento no del medioevo, no siquiera del siglo XX, del siglo XXI, libros que han sido editados en estos años, en estos últimos años. Con la pandemia, esta situación se ha visto obligatoriamente mejorada. Si antes no podíamos recurrir o no queríamos recurrir, pero nos hemos visto obligados a la virtualidad y a partir de esta realidad hemos podido entender que debemos adecuarnos a los tiempos actuales y la educación no puede quedar rezagada. En ese sentido, al estudiante que quisiera seguir la profesión de la profesión digna del magisterio, impulsarla que sí lo haga, porque el ser educador es servir a la sociedad, es servir a la persona. Es una actitud tan generosa, tan amplia, que si no tiene la vocación de maestro, muy difícilmente va a poder entender las inquietudes, los intereses de las jóvenes generaciones, porque de una u otra manera nosotros trabajamos con los jóvenes, entonces tenemos que saber comprenderlos, tenemos que saber entenderlos para orientarles, para que ese conocimiento que le brindamos tenga también una participación con las habilidades, con las destrezas y siempre esté orientado por los valores del respeto, por los valores de la sinceridad,
por los valores de la justicia en el caso nuestro, pero también por los valores de la responsabilidad, de la organización, de la honestidad que tanto falta está haciendo. Una pregunta que también deseo formularte, pero esta vez ya trasladándonos a la otra área, a tu otra profesión, la de abogado. Y claro, recuerdo esto ya, digamos, hablando un poco, no de anécdotas, sino familiarmente, como amistad. Recuerdo a don Gerardo Gutiérrez, a tu papá, abogado, como tú dijiste, ¿no? Recuerdo cuando yo era niño, perfectamente. Seguramente esa ha sido una luz que ha proyectado en ti, aunque también sabemos que tu vocación ha jugado un papel preponderante para que seas abogado. Y en la carrera de abogado, primeramente en la formación en las universidades, por lo menos cuando yo estaba en la universidad, en la Tomás Frías de Potosí, había una materia, la de filosofía jurídica. ¿Cuál crees que debe ser el enfoque de la filosofía jurídica para la formación de un abogado íntegro? Porque en este tiempo me imagino que también tiene que haber conciencia en los abogados de que las cosas, lo que hacen, tiene su esencia. ¿Qué opinión tienes al respecto? Iván, permíteme personalmente agradecer a mi señor padre, al doctor Gerardo Gutiérrez, por los sabios consejos que me orientó en la vida. Si me permites una anécdota, yo era dirigente estudiantil y fui perseguido, fui encarcelado en La Paz en los tiempos del gobierno militar de Banzer. Y en esa oportunidad yo regresé casi de escapada a Potosí y mi padre me dijo, mira, si estás orientado por servicio, por una lucha que consideras justa, sigue adelante. Cuando yo pensé que más bien me iba a decir, oye, basta, basta de situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, una actitud que me dio luces para poder continuar mi estudio y también, desde luego, las luchas por la democracia, que indudablemente requirió de nuestra participación bastante activa. Y claro, toda esa situación, la búsqueda de la justicia, indudablemente, hizo que abrazase la carrera que inicialmente también la había empezado en Potosí, cuando estaba ejerciendo mis primeros años de profesor. Ya, como te comenté, tuve que llegar a Sucre, de escapada, si se quiere, pero ya desarrollé acá mi formación de abogado y, desde luego, pasado el tiempo, postulé, soy titular de la Cátedra de Filosofía del Derecho y ejerzo esta cátedra ya hace muchísimos años en nuestra universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, que tiene tanto mérito también como la Tomás Frías, ¿no es verdad? Pero claro, ser docente universitario es una honra, porque yo trabajo en quinto curso, cuando ya prácticamente el estudiante está logrando su licenciatura, su último año de profesionalización. Y comprenderás entonces que la actitud de la filosofía del derecho es la de moldear, si se permite, o de dar el último toque a quien durante 4 años ha ido formándose en el derecho y en la justicia. Por ello es que nosotros, desde la filosofía del derecho, invocamos al estudiante. Este es el libro con el cual yo trabajo en la cátedra universitaria, es un libro de mi autoría. En este libro hacemos un recuento de las teorías del derecho y un recuento de las teorías de la justicia, cómo se ha enfocado desde la perspectiva, sobre todo occidental, el derecho, a partir de las corrientes del derecho, positivismo, justnaturalismo, realismo jurídico, materialismo jurídico, las corrientes postmodernas, las corrientes latinoamericanas y los pensadores bolivianos, de tal manera que damos una visión integral del derecho al estudiante, pero también tenemos que ir paralelamente trabajando los criterios de justicia, porque un buen abogado tiene que saber la teoría del derecho, pero también tiene que estar orientado por los valores de la justicia. Y en ese orden, desde luego, que también voy trabajando con autores como Chaim Pellerman, John Ralph, varios otros, Kelsen, desde luego, también en su teoría del derecho, pero también en su teoría de la justicia. Voy enfrentando el debate de la teoría con la práctica. Es decir, cómo podemos aplicar los criterios de justicia en nuestra realidad en la cual el derecho
y su administración está en entredicho. Por eso es que estamos pidiendo una reforma judicial, porque lamentablemente las soluciones que se dieron, por ejemplo, en la elección de los magistrados no han sido solución. En algunos casos han sido más problema. De tal manera que tenemos que enfrentar al estudiante con la realidad, con lo que ha de significar su futura vida profesional, el manejo de las teorías del derecho, la orientación de la justicia y indudablemente con una fuerte carga valorativa. Tenemos que hacer entender al estudiante que la ética no puede ser desdeñada, más bien tiene que ser un valor que debe orientar también la vida personal y la vida profesional del abogado. Entonces, en concreto, la filosofía del derecho, ¿qué es lo que busca? Formar un profesional de alta calidad, pero de gran servicio a la sociedad. Y si hablamos de la filosofía del derecho, la filosofía jurídica, algo que es digno de encomio en tu persona como profesional abogado y también como maestro, pero sobre todo como abogado ahora en esta etapa de tu vida, es primero, escribir libros y luego la publicación de los mismos. ¿Qué obras en este momento están en preparación, próximas a salir a la luz pública? Mira, Iván, bueno, he escrito ya varios libros que en este momento, en este tiempo, más lo hacemos por un compromiso social. Estoy preparando un ensayo filosófico sobre la justicia. Se llama precisamente El valor de la justicia, esta obra que estoy preparando, que tiene tres componentes. El primer componente es la historia de la justicia. ¿Cómo es que surge la justicia en la humanidad? Y para ello me remonto a los tiempos muy antiguos, en los cuales la venganza fue la primera actitud de la humanidad. Y en los tiempos occidentales, por ejemplo, esto lo podemos ver en la Ilíada, en la Odisea. Pero si hacemos memoria, en Ucamau, en la película nuestra Ucamau, de tanto recuerdo, porque fue una de las primeras que se produjo en idioma aymara nativo y se hizo el subtitulado en español, ¿no es cierto? En esa película y en estas otras obras, ¿qué vemos? Una reacción de venganza, que fue la primera manifestación de la humanidad en términos de resolver sus problemas. Pero eso no quedó ahí. Avanzó la humanidad y llegó a los tiempos en los cuales el avance de la humanidad nos llevó a las 12 tablas, nos llevó al código Hammurabi con un criterio, y desde luego que se reflejó también en la Biblia, que nos dio el ojo por ojo, diente por diente. Me estoy refiriendo a la ley del talión. Entonces, en la ley del talión ya no es la acción desmesurada, sino más bien es la acción que permite un equilibrio entre la infracción y la reparación de esta. Pero esa situación era dicha ojo por ojo, diente por diente, es decir, el resarcimiento era físico. Luego ya con la aparición de la propiedad privada, tenemos la aparición del concepto de justicia. Y ahí es cuando empezamos los abogados a trabajar de una manera diferenciada. Ya no hay venganza, ya no hay ley de talión. Ahora, la justicia está reflejada en lo que el derecho indica. Esa es la génesis muy rápidamente expresada de la justicia. Y luego ya estoy tratando el tema de la naturaleza de la justicia. Y ahí, por ejemplo, digo, la justicia es pues una acción humana que está dominada por la cultura, por el imperio del patrón económico y también, desde luego, por la parte social, por la construcción social. Para recalar ya en la justicia misma como tal, en la esencia es el concepto de justicia. Y ahí, por ejemplo, señalo, recuperando los primeros criterios de Ulpiano, ¿qué es la justicia? Es dar a cada quien lo que le corresponde, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus aspiraciones futuras. Desde luego que esto lo explico de mejor manera en el libro y también señalo, siguiendo a los aristotélicos, a San Agustín, Santo Tomás, en lo que significó la clasificación de la justicia, en una justicia distributiva, conmutativa, reparativa. E introduzco una temática
que a mi modo de ver es absolutamente necesaria. Los tipos de justicia, la justicia estatal y la justicia social. Entonces, la justicia estatal es aquella que está determinada por la norma. En cambio, la justicia social está fuertemente influida, determinada por la costumbre. De tal manera que estoy evitando que la justicia solamente sea considerada desde el orden legal estatalizado, sino también la justicia es una magnitud social, tiene su componente absolutamente societario y le permite a la gente no dejar de lado lo que puede significar para muchas personas que dicen no hay justicia humana, hay justicia divina. Entonces, esta parte la recupero en lo que significa, si es que quiere la persona, la justicia social. Bueno, espero que a futuro podamos conocer esa y otras obras, porque la bibliografía es fundamental y tú dijiste casi al comenzar esta entrevista. Es bueno que estemos con la tecnología porque si no estamos con ella tendríamos que retroceder en nuestro conocimiento, pero también no nos olvidemos de la lectura de estos libros, ¿no? Porque la verdad es algo muy imprescindible en la formación, no solo de abogados, sino de otros profesionales más. Estamos presentando Facetas, una gentileza de CIFE de Uña y consultoría contable aquí en Potosí, Bolivia. Una penúltima pregunta, Vladimir. Sobre todo como abogado de mucha experiencia, actualmente como docente catedrático de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Desde la óptica del profesor universitario, ¿cuál tendría que ser no el mecanismo, sino el punto final de llegada de una reforma a la administración de justicia? Porque tú sabes, como abogado, y no solamente los que somos abogados, sino el resto de la gente litigante sobre todo, que lamentablemente la administración de justicia ha sido empañada por el poder político partidista y eso le está haciendo mucho daño. ¿Cuál crees tú que tendría que ser esa forma para que verdaderamente haya una mejora, una reestructuración de la justicia? Habría que hacer una especie de reingeniería. ¿Qué opinión tienes al respecto? Creo que es importante, Iván, efectuar una evaluación, porque se han hecho reformas. Si no las evaluamos, no vamos a poder avanzar. En el año 1994 ya se hablaron de la separación de las acciones administrativas de las estrictamente jurisdiccionales del Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí apareció la idea de constituir el Consejo de la Judicatura en ese tiempo. La necesidad de la carrera judicial, y apareció el Instituto de la Judicatura, de cual yo fui su director general durante 6 años. Organizamos la carrera judicial a través del ingreso vía exámenes de abogados para que puedan constituirse en jueces. Fue una solución interesante que no se la ha evaluado lamentablemente. Luego tenemos también la situación del pluralismo jurídico, que en este tiempo ha generado un debate muy importante y que se ha traducido en la organización de las jurisdicciones, la ordinaria, la agroambiental y la indígena originaria campesina. Entonces, hay aspectos positivos, lamentablemente hay aspectos negativos, entre ellos, ¿cuál es? La elección de las autoridades. Desde mi punto de vista, creo que esa tiene que ser una reforma fundamental en la organización del órgano judicial, valga la redundancia. El voto no es el mecanismo más idóneo desde mi punto de vista. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo he participado en la primera elección para la constitución de las autoridades del Tribunal Constitucional. Y la ley dice muy claramente que no había que hacer campaña, sin embargo, se lo ha hecho. La ley indica que no puede hacerse manifestaciones para proponer situaciones, porque claro, ¿qué va a proponer el juez? Pero se lo ha hecho. Entonces, esta elección, ¿qué está determinando? La elección política de las autoridades. He ahí el problema central. Por lo tanto, tenemos que reformar esta situación. Tenemos que buscar otro mecanismo. ¿Cuál podría ser? La constitución de la carrera judicial, que vaya desde la primera instancia hasta el Tribunal Supremo y constituir el órgano de decisión, el órgano o la instancia de gobierno del órgano judicial. El Consejo de la Magistratura no puede ser una instancia disminuida tan administrativamente que ya ni siquiera puede
lograr ese propósito. La DAP tiene mucha más competencia que el tribunal, que el Consejo de la Magistratura. Entonces, hay ejemplos interesantes como en Italia, España, donde se tiene un Consejo de la Magistratura que gobierna el órgano judicial. Entonces, no es malo, no es malo ver esas experiencias y asumir que la nuestra lamentablemente ha fracasado y ver cuál es el camino. La carrera judicial, reitero, la independencia judicial se va a dar cuando tengamos una instancia de gobierno del órgano judicial que no dependa del Ejecutivo y tampoco dependa del judicial, entre otras soluciones. Hay que debatir todavía qué va a pasar con la jurisdicción agroambiental. ¿Se debe mantener como jurisdicción o tal vez tenga que ser llevada a constituirse en una sala especializada del Tribunal Supremo de Justicia? Como verás, es un debate bastante amplio, que no solamente se cierra con la elección, con la constitución, muy buena la intención de constituir una comisión de notables para promover la elección, pero el debate es mucho mayor, Iván. Bueno, muchas gracias por tus opiniones, por el enfoque que le has dado a esta entrevista, sobre todo en el tema primero de la anécdota de colegio, lo que te formaste como maestro, entre comillas, tu escapada a Sucre, tu experiencia de haber sido dirigente sindical de los maestros en Potosí, Sucre, y ahora con esa gran trayectoria profesional como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca. Un hasta luego, estimado Vladimir, porque hay temas importantes que vamos a seguir no debatiendo, sino analizando, porque también ese es el propósito de este programa de Facetas. Tu despedida, un hasta luego, y haciendo siempre el compromiso de que esta interrelación vía Zoom, gracias a la tecnología, va a servir de mucho porque hay gente que le gusta escuchar, que le gusta que se enfoque en estos temas que son de bastante actualidad. Tu despedida, estimado Vladimir. Iván, mi agradecimiento a ti por esta entrevista que me ha permitido rememorar algunos recuerdos de los tiempos en los cuales pasé por mi tierra. Mi agradecimiento a toda la gente potosina que alentó mi participación en esta carrera profesional, sindical. Mi recuerdo siempre enorme para nuestra tierra. Agradecimiento para quienes a nivel nacional han seguido mi trayectoria a través, sobre todo, de estos últimos tiempos, de las filmaciones, de las clases virtuales, y desde luego una felicitación a quienes han sido colegas, mis profesores en el colegio, en la universidad, y desde luego el compromiso de seguir contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades a lo que puede representar una participación en la construcción de una sociedad más justa y más renovada. Señoras y señores, llegamos al final de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Hoy estuvimos conversando, y lo haremos también muy pronto, con el profesor y abogado Vladimir Gutiérrez Pérez. Esta fue una presentación para CIGE de Uña y Consultoría Contable, que aguarda su visita en calle Quijarro número 107, esquina Omistes, zona central de la ciudad de Potosí. Muchas gracias y volveremos dentro de poco para seguir con estas facetas, porque estamos donde otros no están.